Bienvenido a Ecos del Jardín, tu canal de historias que te acompañan. Esta historia no trata de huir de la vida adulta, sino de recordar algo que nunca debería perderse. Habla de dos personas cansadas que, sin buscarlo, se reencuentran con la parte más viva de sí mismas. Si alguna vez sentiste que el mundo se volvió demasiado serio, quizá aquí haya un lugar para ti. Escucha con calma. A veces, volver a jugar también es una forma de sanar. Dos almas jugando a vivir. Acto 1. Dos adultos cansados. Él no estaba triste. Eso habría sido más fácil de explicar. Estaba cansado. Un cansancio que no se va durmiendo, que no se arregla con vacaciones. Un cansancio que se instala en los gestos pequeños, en cómo suspira al levantarse, en cómo camina mirando el suelo, en cómo cumple sin entusiasmo. Había aprendido a vivir así, como tantos, con responsabilidad, con disciplina, con la sensación constante de que la vida era algo que se sostenía, no algo que se disfrutaba. Ella tampoco se consideraba infeliz, tenía su rutina, sus obligaciones, su manera correcta de estar en el mundo. Sabía lo que había que hacer, y lo hacía. Pero había días, cada vez más, en los que se sorprendía pensando, ¿esto era todo? No con drama, con una tristeza suave, casi educada, como si la vida se hubiera vuelto gris sin pedir permiso. No se conocían, ni siquiera sabían de la existencia del otro. Compartían ciudad, calles, horarios parecidos, pero nada más. O eso creían. Él solía tomar el mismo transporte cada mañana, siempre a la misma hora, siempre con la misma expresión neutra de quien va, no de quien llega. Ella pasaba por allí algunos días, no todos, lo suficientes como para que el azar empezara a ensayar algo. Al principio no se miraron, luego se miraron sin verse, hasta que un día coincidieron de verdad. Fue algo mínimo, un retraso, un comentario casi automático, una sonrisa breve, nada importante, nada que mereciera ser recordado. Y sin embargo, él sintió algo extraño. No alivio, no interés, sino una ligereza olvidada. Ella, al alejarse, se sorprendió a sí misma sonriendo sin motivo aparente, como si algo hubiera respirado dentro. No lo comentaron con nadie, no hacía falta. Ambos siguieron con sus vidas, con sus agendas, con su seriedad adulta, pero algo había quedado flotando. Una sensación pequeña, insignificante, pero distinta. Días después volvieron a coincidir. Esta vez se reconocieron. No con entusiasmo, con una complicidad tímida, casi infantil, como cuando dos niños se ven en el mismo patio y aún no saben si van a jugar. Hablaron un poco más, de cosas sin importancia, de lo cotidiano, de lo que no pesa. Y rieron, una risa breve, sincera, sorprendente, de esas que salen antes de pensar si corresponde. Esa noche él llegó a casa con una sensación nueva. No felicidad, no euforia, algo más simple y más profundo. Hoy no todo fue gris. Ella, al acostarse, se dio cuenta de que no había revisado mentalmente el día como solía ser. Había estado presente. Ninguno lo sabía todavía, pero algo había empezado a moverse. No en sus agendas, no en sus responsabilidades, en un lugar más antiguo. En ese rincón donde aún vive el niño que mira el mundo como si todavía fuera posible jugar. Acto 2. Las coincidencias que aprenden a mirarse. No fue una búsqueda. Eso es importante decirlo. Ninguno de los dos cambió horarios. Ninguno forzó encuentros. No hubo planes secretos ni expectativas nuevas. Pero empezaron a coincidir. Demasiado como para ser solo casualidad. Demasiado poco como para llamarlo destino. Ese punto intermedio donde las cosas simplemente ocurren. Al principio eran saludos, un gesto con la cabeza, una sonrisa breve, una frase ligera para llenar el silencio. Nada íntimo,
Nada profundo. Pero había algo distinto en la forma de hablarse. No se evaluaban, no se vendían, no se explicaban. No hablaban desde el adulto cansado que rinde cuentas. Hablaban desde un lugar más liviano, como si no hiciera falta demostrar nada. Un día, él llegó tarde. Ella estaba sentada, mirando a la gente pasar con esa expresión de quien observa sin esperar. «Hoy pierdes puntos por puntualidad», dijo ella sonriendo. Él se quedó quieto un segundo, no por la frase, por la sensación. Nadie le hablaba así desde hacía años. «¿Hay penalización?», respondió. «Depende», dijo ella. «Puede que tengas que invitarme a un café imaginario». Rieron, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Y ese absurdo les recordó algo olvidado. El café nunca ocurrió, no todavía, pero a partir de ese día, las conversaciones se colaron entre responsabilidades, comentarios sobre cosas pequeñas, observaciones inútiles, opiniones sin importancia, y sin darse cuenta, empezaron a esperar esos minutos, no como quien necesita algo, como quien disfruta. Un día, ella llegó con un libro infantil bajo el brazo. Él lo señaló. «¿Eso es lo que parece?». Ella lo miró sorprendida. «Sí», dijo. «Me gusta leerlo cuando todo se me hace pesado». Esperó una reacción adulta, una broma, un juicio amable. Él sonrió con complicidad. «Yo tengo uno en casa», admitió, «de los que se leen en 10 minutos pero te dejan pensando todo el día». Ella abrió los ojos, como una niña descubriendo un secreto compartido. «No se lo digas a nadie», dijo en voz baja. «Trato hecho», respondió él. «Esto queda entre nuestros niños interiores». Se miraron, y por primera vez, esa frase no sonó ridícula, sonó verdadera. No hablaban de lo que les dolía, no todavía, pero hablaban de lo que les hacía bien, de recuerdos pequeños, de juegos antiguos, de momentos en los que habían sido felices sin saberlo. Y al hacerlo, algo empezó a desatarse. La rigidez, la seriedad forzada, la sensación de estar siempre a la defensiva. Una tarde, mientras esperaban, él empezó a imitar a la gente que pasaba, sin exagerar, sin buscar risas, solo jugando. Ella intentó contenerse. Falló. Rieron como no se reían desde hacía años, con ese tipo de risa que sorprende al propio cuerpo. Después se quedaron en silencio, no incómodo, agradecido. «Hace tiempo que no me sentía así», dijo ella casi para sí. Él asintió. «Yo tampoco». Y no hacía falta añadir nada más. Esa noche ambos se dieron cuenta de algo parecido. No se habían sentido acompañados, no se habían sentido enamorados, se habían sentido ligeros, como si durante unos minutos el mundo no pesara tanto. Sin saberlo, habían empezado a jugar, no a enamorarse, a estar vivos. Y ese juego, una vez empieza, ya no sabe volver atrás. Acto 3. Jugar siendo adultos. No fue una decisión explícita. Nadie dijo, a partir de ahora vamos a ser distintos. Simplemente ocurrió. Un día, él llevó una bolsa de papel doblada con cuidado. «Hoy vengo preparado», dijo, con una sonrisa que no pedía explicación. Ella levantó una ceja, curiosa. Dentro había 2 tizas de colores. «¿Tizas?», preguntó ella, conteniendo la risa. «Para emergencias», respondió él. Nunca sabes cuándo puede aparecer una acera demasiado seria. Ella se quedó mirándolo unos segundos, y luego rió. No como adulta correcta, como niña cómplice. Ese día dibujaron. No grandes obras, rayas torcidas, soles desproporcionados, un castillo que no respetaba ninguna ley de la arquitectura. La gente pasaba. Algunos miraban raro, otros sonreían. A ellos no les importó, porque por primera vez en mucho tiempo no estaban haciendo nada útil, y eso, paradójicamente, les resultó profundamente necesario.
No abandonaron sus responsabilidades, eso es importante. Él siguió trabajando. Ella siguió cumpliendo. Pagaban cuentas, llegaban a tiempo, respondían correos. Pero algo había cambiado en el cómo. Ahora se mandaban mensajes absurdos en medio del día, fotos de cosas insignificantes, notas de voz con risas contenidas, pequeñas grietas de juego en medio de la seriedad. Una tarde, llovía, de esa lluvia incómoda que obliga a correr. Él empezó a saltar sobre los charcos sin previo aviso. Ella lo miró, escandalizada, y luego lo imitó. Acabaron empapados, riéndose, sin importarles llegar despeinados a casa. «Esto no es muy adulto», dijo ella, sin dejar de reír. «Pero es muy nuestro», respondió él. Y ahí estaba la clave. Con el tiempo, empezaron a hablar de cosas más profundas. No desde la herida, desde la honestidad tranquila, de lo cansados que estaban, de lo que habían dejado atrás, de cómo, sin darse cuenta, habían aprendido a sobrevivir en vez de vivir. No se prometieron salvarse, solo caminar juntos, un poco más ligeros. La complicidad creció, como crece algo que no se fuerza. Había miradas largas, silencios cómodos, un deseo que no tenía prisa. No era la pasión desesperada del vacío. Era la pasión curiosa de dos adolescentes descubriendo que algo nuevo es posible. Un día, sentados en un parque, vieron a unos niños construir un castillo de arena. El castillo se caía una y otra vez. Los niños reían. Volvían a empezar. «¿No te parece curioso?», dijo ella. «Saben que se va a caer y aún así lo construyen». Él la miró. «Quizá porque lo importante no es que dure», respondió, «sino hacerlo juntos». Ella sonrió. Y en ese momento, sin decirlo, ambos entendieron algo esencial. No estaban huyendo de la vida adulta. Estaban reconciliándose con ella. Acto 4. Construir sabiendo que el mar existe. No fue un salto al vacío. Fue un paso adelante con los ojos abiertos. Sabían que la vida seguía siendo exigente, que el cansancio no desaparecería por arte de magia, que habría días grises, discusiones, silencios. Pero también sabían algo nuevo. No querían volver a vivir apagados. La pasión llegó sin estruendo, no como incendio, como brasas que se reconocen. Había miradas que duraban un segundo más de lo necesario, manos que se rozaban sin prisa, una intimidad que no pedía permiso, pero tampoco exigía nada. No necesitaban promesas grandilocuentes, se bastaban con estar. Un fin de semana decidieron escapar a la costa. Nada lujoso, nada planeado con obsesión. Solo mar, arena y tiempo. Caminaron descalzos, se mojaron los pantalones, rieron del frío. Y entonces, casi sin hablarlo, se sentaron en la arena con una pala olvidada y un cubo de plástico que alguien había dejado atrás. ¿Lo hacemos?, preguntó él. Ella no respondió. Empezó a cavar. Construyeron el castillo sin prisa, torres torcidas, murallas imperfectas, ventanas que no daban a ningún sitio. Sabían que el mar estaba cerca, podían oírlo, pero eso no les detuvo. De pequeños nunca pensábamos en cuánto duraría, dijo ella. Solo en hacerlo. Él asintió. De adultos, pensamos tanto en el final, que olvidamos el proceso. Se miraron. Y entendieron que ese castillo no era un juego, era un pacto silencioso. No prometieron eternidad, prometieron presencia. Prometieron no dejar de jugar aunque la vida apretara. Prometieron recordarse mutuamente que no todo tenía que ser útil para ser valioso.
Cuando el agua llegó y empezó a borrar los bordes, no se entristecieron. Se sentaron juntos, viendo cómo el mar reclamaba lo suyo. «Ha sido bonito», dijo ella. «Lo suficiente», respondió él. Y en esa frase había más amor que en muchas promesas vacías. Esa noche, bajo las sábanas, se amaron sin prisa. No como quien necesita llenarse, como quien comparte. No había urgencia, había juego, risa, curiosidad. 2 adultos, 2 niños. Un mismo latido. Acto quinto. Si alguna vez quieres salir a jugar. La vida no se volvió perfecta después de aquello. Siguió habiendo días largos, desacuerdos, cansancio. Pero algo esencial ya no se perdió. Cuando el mundo apretaba, ellos sabían volver. A una risa tonta, a una mirada cómplice, a una pausa innecesaria en medio del urgente. No siempre lo conseguían, y estaba bien, porque no se exigían ser felices, solo estar despiertos. Con el tiempo, aprendieron a reconocerse cuando uno de los dos empezaba a endurecerse. «Creo que hoy mi adulto está ganando demasiado terreno», decía uno, y el otro respondía, «Entonces, toca recreo». A veces el recreo era un paseo sin rumbo. Otras, una canción cantada mal. O una idea absurda en mitad de un día serio. Pequeños actos de resistencia luminosa. Entendieron que el niño interior no desaparece, se esconde, y que no pide grandes cosas para volver a salir. Solo permiso. Permiso para no saber, para equivocarse, para disfrutar sin justificarlo. Un día, muchos meses después, volvieron a la playa. No construyeron un castillo, se sentaron a mirar el mar. «¿Sabes qué es lo mejor?», dijo ella, «que aunque no construyamos nada, seguimos siendo nosotros». Él sonrió. Eso es jugar de verdad. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo dentro de ti se ha removido suavemente, no lo empujes. Quizá no sea tristeza, quizás sea tu niño interior asomando la cabeza para ver si todavía hay sitio. Si algún día quieres dejarlo salir un rato, no hace falta hacer nada extraordinario. Basta con mirar el mundo como si aún fuera posible sorprenderse. Basta con recordar que no todo lo valioso tiene que durar. Algunas cosas solo necesitan vivirse. Y si alguna vez, en medio de tus responsabilidades, te descubres sonriendo sin razón, no te preocupes. Quizás solo sea eso, tu niño interior saliendo a jugar. Gracias por escuchar hasta el final. Crecer no debería significar endurecerse. Suscríbete si esta historia te dejó una sonrisa suave, una nostalgia amable o una pequeña ganas de jugar. No la apagues. Aquí seguimos contando historias para quienes aún creen que vivir también puede ser ligero. Gracias por estar.